no musicalmente, pero una adoración que sale de lo profundo de nuestro corazón, en gratitud, Padre, por tu amor, en gratitud, Señor, por la vida, por tu presencia en nuestros corazones. Señor, queremos expresarte lo agradecido, Señor, el regocijo que hay en nuestras vidas, en nuestro corazón. Gracias. Ahora, Padre, una vez más, como reza en tu palabra, no solamente te pedimos que nos ministres, sino que nos bendiga, porque esa es la razón, Señor, de la proclamación de tu palabra, que ella va acompañada de una bendición que tú has asegurado, Señor, no vuelva a ti vacía, sino que cumpla ese propósito de esa bendición para nuestra vida. Entonces que se cumpla, Señor, ese propósito en nuestros corazones. En el nombre de Jesús te lo pedimos dándote gracias. Amén. Puede tomar asiento, ¿sí? Le hemos puesto por título a esta reflexión en esta noche: cuando se pierde toda espiritualidad. ¿Sí? Cuando se pierde toda espiritualidad. ¿Se puede perder la vida espiritual? Sí, se puede perder. ¿Sí? ¿Se puede perder la salvación? Sí, sí. Lógico que si se pierde toda espiritualidad, se pierde la salvación. ¿Sí? Pero vamos a hablar un poco sobre este tema, cuando se pierde la espiritualidad, porque eso nos va a ayudar a todos y cada uno de nosotros que jamás eso acontezca a nuestra vida. Quiero iniciar esta noche declarando que en estas clases de pasajes, ¿sí?, en estas clases de historia que se leen en las Sagradas Escrituras, muchas veces nos acostumbramos a pasarla, si no por alto, la pasamos rápido. Esa es la costumbre de muchos de nosotros. No dije de todos nosotros, de muchos de nosotros. Puede ser una costumbre mía, como puede ser una costumbre particular tuya, de algunos, por lo general de muchos, no dije de todos. Que cuando encontramos historias como esta, de alguna manera, por una u otra razón, la pasamos por alto, la pasamos rápido. Eso es lo que quiero decir, ¿sí? Cuando alguien se detiene a meditarla, concluimos declarando qué terrible eran los religiosos de aquellos tiempos. Eso es cuando algunos, no, yo voy a leerla, yo voy a leer bien este pasaje, ¿sí? Y unos que otros se da la tarea de meditar lo que acabamos de leer. Esa es la conclusión que por lo general muchos de nosotros llegamos. Uy, qué terrible eran los religiosos de aquellos tiempos, qué terrible eran los dirigentes, los líderes religiosos, espirituales de aquellos tiempos. Eso era terrible. Pero la pregunta que debemos hacernos todo es: ¿cuándo es que se llega a ese estado de insensibilidad espiritual? Oigan lo que estamos diciendo en esta noche. Mire, historias como esta no son para pasarla por alto. Esa no es la razón. Si no, no se hubieran escrito. Y mire, este pasaje en particular solamente lo escribió Mateo, ¿sí? Precisamente el evangelista que más habló del reino de los cielos. Y decía, es lo normal pasar por alto historias como esta, y si alguien se detiene a meditarla, por lo general las personas que lo hacen terminan concluyendo: la verdad que los líderes religiosos de aquellos tiempos estaban pervertidos. Pero decía,
La pregunta que debemos hacernos todos, ¿sí?, es ¿cuándo es que se llega a ese estado de insensibilidad espiritual? Porque yo creo, en lo personal, pienso que si el Espíritu de Dios dirigió a Mateo a escribir esta pequeña porción que aparece allí y que no aparece en ninguno de los otros evangelios, tiene una razón de ser, tiene una razón de ser. Por eso, frente a cualquier actitud que nosotros podamos tomar en pasajes como este, frente a hacernos cuestionamientos de el liderazgo religioso de aquellos tiempos, yo creo que todos, de una manera muy seria, debemos hacernos esa pregunta: ¿cuándo, en qué momento de nuestra vida se puede perder la sensibilidad espiritual? ¿Sabe por qué? Porque mire, Dios mismo estaba con ellos y ninguno lo podía reconocer. Eso es terrible, hermano. Eso es terrible, que incluso Dios pueda mandar a alguien. Dios pueda mandar a alguien que venga de parte de Él a hablarnos, a hablar específicamente a esta iglesia. Y comenzamos a cuestionar: ¿y el pastor por qué trajo a esa persona? ¿Y por qué le permitieron, sí, que se levantara y dijera esto? No, hermano, cada uno de nosotros debemos de tener el Espíritu de Dios y poder tener esa sensibilidad para discernir lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Lo que no es de Dios, no le pare bola. No le pare bola. Si tu espíritu te da testimonio que no es de Dios, ¿sí?, no le pare bola. Pero ese no era el caso que estamos hablando en esta noche, en este pasaje, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo quiero llamar su atención. Mire lo que dice el mismo capítulo 27, en el verso 1, dice: venida la mañana, mire lo que dice ahí: todos, no dice unos cuantos o la mayoría o unos pocos, dice todos los principales sacerdotes y los ancianos. ¿Sabe? En la palabra de Dios, cuando se habla de anciano, mire, es una referencia bíblica de una persona llena de experiencia en su caminar con Dios. Eso es lo que en sí denota esta expresión, este cargo, este título, ¿sí? Ahora decía que la condición que estamos describiendo en esta noche de insensibilidad espiritual, mire, la estaban padeciendo todos, no todos los sacerdotes, todos los principales, la crema nata del liderazgo religioso en aquellos tiempos, los ancianos. Vaya más adelante, ¿sí? Vaya al verso 41 de este mismo capítulo. Mire, sigue añadiendo los fariseos. ¿Quiénes eran los fariseos? ¿Sí? La secta religiosa más encumbrada, ¿sí?, más reconocida en aquellos tiempos. Los escribas. Mire, no estamos hablando no estamos describiendo cualquier tipo de creyente, de religiosos. Estamos hablando de lo mejor de lo mejor, ¿sí? Y segundo, ¿cómo puedo identificar si ya hemos caído en este estado? ¿Sí? Porque decía, la primera pregunta que debemos de hacernos: ¿cuándo es que se llega a un estado de insensibilidad espiritual? ¿Y cómo puedo identificar si yo he caído en ese estado y no me he dado cuenta? Oiga eso. No solamente cuando nos encontramos con historias como esta, deben servir para reflexionar cuándo es que se llega a ese estado de insensibilidad espiritual y cómo puedo identificar si ya hemos caído en ese estado y no nos hemos dado cuenta. En otras palabras, palabras más, palabras menos, ¿sí?, de manera sencilla,
¿Cómo puedo saber cuando yo estoy mal? ¿Cómo yo puedo saber cuando tú estás mal? Cuando alguien está mal. ¿Sabe por qué? Porque qué irónico que en la iglesia del Señor todo el mundo sabe quién está mal. ¿Sí? Es algo irónico. La gente ve a Jeremías, ¿sí? Y como hace las cosas, determina si está bien o está mal. ¿Sí? Se para Carla, da una profecía o cualquiera que esté en un momento dado determinado ejerciendo una función. Hermano, la mayoría de nosotros tenemos esa peculiaridad de discernir, entre comillas, quién está bien o quién está mal. Eso es terrible, decía. Eso es una ironía que nosotros sabemos quién está bien o quién está mal, pero nosotros mismos no podemos determinar nuestro estado, nuestra condición, si estamos bien o estamos mal. Para nosotros, mire, hasta el más mal dice que está bien, hasta el más mal. Y ¿sabe qué? La experiencia dice que las personas que más mal están son las que viven señalando la condición espiritual de los demás. Así que tengan mucho cuidado. Esa es la conclusión que la gente de Dios, ¿sí?, ha hecho. Que la gente que tiene la tendencia para justificar su condición, dice: el pastor está mal, los líderes están mal, Junito está mal, todo está mal, el único que está bien es él o ella, ¿sí? Así que decía, wow, cuando uno ve historias como esta, más que pasarla por alto, más que comenzar a cuestionar el liderazgo de aquellos tiempos, es una preciosa, es una hermosa oportunidad que el Espíritu de Dios nos da a cada uno de nosotros a que podamos examinar si esa situación en la vida de cada uno de nosotros, preguntándonos cuándo es que se puede llegar a ese estado de insensibilidad espiritual, o cómo puedo identificar si ya hemos caído en ese estado y no nos hemos dado cuenta. ¿Cómo? ¿Sí? ¿Cuándo se cae y cómo se puede identificar? Como bien le decía, ¿cómo puedo saber yo si estoy bien o estoy mal? Mire, lo primero que se debe de considerar, escuche, lo primero que el cristiano debe considerar, que en esta historia se está hablando, como decía, de la crema nata, de lo mejor, como dice aquí, ¿sí? No solamente, escuche, se estaba hablando de los principales sacerdotes, no solamente se estaba hablando de los ancianos. Ya vio ahí en el versículo 41 lo que dice: de esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole. Mire, porque cuando uno cae de espiritualidad, ¿dónde uno queda? En la carnalidad. Así que habían perdido toda espiritualidad y habían caído en la carnalidad. Y la carnalidad no puede discernir lo espiritual. No se puede, hermano. Eso es lo que decíamos el 31 de diciembre, ¿sí? La crisis de que nosotros podamos estar en esa condición. Vuelvo y leo. Dice: de esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole, ¿sí?, haciendo uso de su naturaleza carnal, con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Mire, hermano, mire qué tan perdidos estaban, que estaba diciendo: tú quieres que creamos en ti, baja de esa cruz. Y nosotros, y qué bueno, hermano, que el Señor podía discernir su condición. No saben ni lo que están diciendo. Si yo vine a esta tierra, yo vine a este mundo por eso, ¿cómo me voy a bajar?
Si yo vine a morir, ¿sí?, por la humanidad, vine a morir por los pecadores. Decía, lo primero que debemos considerar es que se estaba hablando de la crema nata de los religiosos de aquellos tiempos. Se estaba hablando, hermano, mire, de los principales sacerdotes, como le decía, de los escribas, los que tenían la responsabilidad. Mire, hay gente que no conoce a fondo la responsabilidad de un escriba, hermano, que él a cada rato se levantaba a lavarse la mano, porque consideraba que lo que estaba haciendo era tan santo que él tenía que estar seguro. Oiga eso, y se levantaba y buscaba toda expresión que justificara de que él estaba puro para lo que estaba haciendo. Si le salía mal una palabra, tenía que volver a copiar todo nuevamente, a empezar. Ese era el caso del escriba. Los fariseos, que decía Jesús, hagan todo lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Era fácil decir lo que había que hacer, pero ellos mismos no lo hacían, ¿sí? Y los ancianos, pues ni hablar de ellos. Lo segundo que debemos de considerar, que todos estos personajes que se describen aquí, estos representantes religiosos, todos ellos tuvieron un llamado igual que nosotros. Mire, hermano, en aquellos tiempos se era más riguroso que en nuestros tiempos. En aquellos tiempos, si tú no eras de la tribu de Leví, tú no podías permanecer, ¿sí?, a la rosca de los que ministraban en la casa del Señor. Solamente los levitas, ellos eran los únicos que tenían derecho, pero tenían un llamado. David fue el primero que fue poniéndole orden a esto, ¿sí? Y fue ordenando lo que era el servicio. Así que incluso igual que nosotros, no solamente tenían un llamado, sino en el llamado también tenían que servir, igual que nosotros, hermano. Eso no ha cambiado para nada. Ellos tenían su propia experiencia espiritual, oiga, igual que cualquiera de nosotros, que terminó llevándolos, decía, a servir al Señor. No es que ellos servían porque en aquellos tiempos pues no había tanta norma, no, allá había más norma que aquí, ¿sí? Aquí, hermano, mire, todos podemos servirle al Señor sin ser precisamente de ninguna de las tribus de Israel, pero allá no, tenían un llamado, y en ese llamado ellos tenían su propia experiencia espiritual que lo llevaban, que terminaban sirviéndole, ¿sí?, al Señor, producto de sus experiencias espirituales. ¿Dónde estaba el problema? ¿Dónde radicaba el problema que a final de cuentas los llevaba a esa condición? Que entiéndase, escúcheme, que Dios mismo tuvo que mandar a su Hijo Jesucristo, como bien en estos tiempos se habla de una generación emergente, la nueva generación que está saliendo. Jesús mismo vino a levantar una nueva generación, lo que nosotros conocemos como los 12 discípulos. ¿Por qué? Porque la generación religiosa de aquellos tiempos había perdido en un momento la brújula del llamado que habían recibido. Así que preste atención. Con el transcurrir de los días, oiga eso, con el transcurrir de los días, con el transcurrir de la semana, con el transcurrir de los meses, con el transcurrir de los años, oiga lo que estamos diciendo, hermano, todos terminaron en la condición que aquí se expresa. No unos cuantos, hermano, todos terminaron. ¿Qué significa eso? Lo que muchas veces nosotros hemos dicho, hermano.
Todos y cada uno de nosotros, especialmente los que decimos tener mucho más tiempo. Los que tienen más de 30, 40 años nos golpeamos el pecho diciendo que yo tengo más experiencia, yo tengo más camino en el Señor que tú. Nosotros somos los que más estamos expuestos a caer, ¿sí?, en la condición. Y eso no significa que esta palabra es de advertencia para la gente de tiempo. Esta palabra es de advertencia para todos, porque todos corremos el mismo riesgo, todos corremos el mismo peligro. Mire, y no se trata, escúcheme, no se trata de una generación, pastores, que usted no entendió. Usted no entendió que eso sucedió porque fue la generación de esos tiempos. Pero mire, ahí está metido uno de los representantes de la generación emergente que estaba levantando Jesucristo. Uno estaba metido ahí, ¿sí? Que él se prestó, oiga, para que fuera manipulado un juicio, ¿sí?, contra Jesús. Él se ofreció como el testigo para que se le pudiese hacer juicio. Y por alguna circunstancia, escúcheme, él entró en razonamiento y dijo, oye, pero van a condenar a un hombre inocente. Y dice que él fue, ahí dice la historia, que él fue al santuario. Y él dijo, no, mira, me arrepiento de lo que hice. Aquí está su dinero. Y mire lo que ellos, si ellos todavía tuvieran alguna sensibilidad espiritual, se hubieran preguntado, ¿qué vamos a hacer? El hombre se nos está echando para atrás. Y ellos le dieron, eso no es problema de nosotros, allá tú. Oiga eso. Y después dice que consultaron qué iban a hacer con la pieza de plata, porque no era lícito. Oiga, no era lícito echarle en la ofrenda, pero sí era lícito conspirar contra el Hijo de Dios para arrancarle la vida. Oiga eso, hermano. Es que el hombre que pierde la espiritualidad, hermano, pierde el sentido, pierde la brújula, pierde el norte, pierde todo. No sabe lo que es justicia. Oiga, no sabe, es un riesgo que corremos todos y cada uno de nosotros. En realidad que le toca a ella, pero mi faidú es ella. ¿Y qué hago yo? La pongo a ella y esta la paso por la horca. Pero eso no es lo que Dios espera de nosotros. Pero eso es cuando perdemos toda sensibilidad espiritual. Oiga eso. ¿Usted cree que eso nada más era para esos tiempos? No. Es un riesgo que todavía nosotros, hermano, corremos hoy día. ¿Cuántos, hermano, no son que degustan la gloria de Dios, hermano? Saborean la gloria de Dios y terminan robándose la gloria de Dios. ¿Sí? Renuncian al reino de Dios para hacer su propio reino. Así es, hermano. Olvida, hermano, el llamamiento que nosotros hemos tenido de que nosotros somos servidores de Dios, hermano. Mire, yo sé, yo estoy bien claro que el día que yo pierda la auténtica motivación por el cual yo recibí un llamado, Dios me puede despachar, porque ya no sirvo para su propósito. Y como yo tengo eso consciente, por eso yo mismo me digo, no te hagas el loco, no te hagas el loco, porque mejor que tú hay miles. Es una oportunidad que Dios nos da. Oiga, mire lo que dice la historia, hermano. Eso es terrible, eso es terrible. Cuando dice la palabra de Dios, que lea conmigo, que Judas, el que le había entregado, verso 3, viendo que era condenado, ¿quién? Jesús, ¿sí? Y la condenación implicaba que le iban a quitar la vida a un inocente. Devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente. Él confesó, le confesó públicamente, mire, lo que yo hice no es correcto.
no está bien lo que yo hice declarando que este hombre era culpable, ¿sí? Y me arrepiento de eso. ¿Y que ellos le contestaron? ¿Qué nos importa a nosotros? Oiga, como si se estaba hablando o tratando de cualquier cosa. Él estaba diciendo, no, vamos a detener, ¿sí? Esta condenación que se está dictaminando a este hombre porque él es sangre inocente, ¿sí? Y miren lo que ellos le declaran. ¿Qué le importa a ellos? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo salió y fue y se ahorcó. ¿Por qué? Porque a las personas que él en un momento le sirvió para una conspiración lo dejaron solo. Y así siempre ha sido el enemigo, hermano. El enemigo te embauca y después te deja solo. A ver qué vas a hacer tú. Así es el enemigo, hermano. Siempre ha hecho y siempre lo hará. Te embauca y cuando ya estás metido en el asunto, te deja solo. Y ahora, ¿quién podrá defendernos? Ahora, escuche. El mejor antídoto, porque eso es lo que nos interesa esta noche saber, hermano. El mejor antídoto para contrarrestar esta condición, la posibilidad de caer en esta condición, la mejor medicina para curarnos de caer en una condición similar es preguntarnos todos los días si estamos haciendo la voluntad de Dios. Oiga eso, hermano. Yo pienso que ese es lo relevante de esta palabra en esta noche. ¿Sí? Que la mejor medicina o el mejor antídoto, como dije primeramente, el mejor antídoto para contrarrestar caer en una condición como la que cayeron los principales sacerdotes, no unos cuantos sacerdotes, hermano, no unos pobres sacerdotes, no, los principales. Y cuando se está hablando de los principales, ¿de quién usted cree que están hablando? Del sumo sacerdote y de todo su clan. Ellos, ¿sí? De los ancianos, como se describe ahí, del concilio que estaban formados por los fariseos y también de los escribas. Decía, el mejor antídoto para contrarrestar esta condición o la mejor medicina para anular esta condición, para curarnos de caer en una situación similar, es preguntarnos todos los días, hermano. Oiga eso, mire esa terapia, ese ejercicio espiritual para la vida de cada uno de nosotros. Es preguntarnos todos los días si estamos o no estamos haciendo la voluntad de Dios. ¿Por qué usted dice, pastor, que ese es el antídoto, esa es la medicina? Bueno, sencillo, hermano, porque en el momento en que tú dejas de hacer la voluntad de Dios para hacer la tuya, ya tú te apartaste de los propósitos de Dios. Ya te apartaste. Ya dejaste a un lado lo que en un principio Dios te comisionó. Cuando nosotros dejamos de hacer la voluntad de Dios. ¿Y cuánto de nosotros, hermano? Por influencia del enemigo, por intereses personales, ¿sí? Por las amistades, qué sé yo, pudiéramos hacer una lista, hermano, ponemos a un lado la voluntad de Dios. ¿Qué dice Mateo 7:21? ¿Por qué me decís Señor, Señor y no hacéis la voluntad? ¿Sí? ¿Qué dice allí? Alguien, por favor, ¿qué dice? Póngamelo allí. ¿Sí? ¿Qué dice Mateo 7:21? ¿Alguien qué dice? Oiga eso, hermano. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad. Oiga eso, hermano. El hacerme todos los días la pregunta, ¿sí? Si estamos o no estamos haciendo la voluntad de Dios, hermano, es la garantía para cada uno de nosotros de que está segura nuestra entrada al cielo. Eso es lo que dice ahí. Eso es lo que declara la palabra de Dios. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor? ¿Sí?
¿Qué más, Carmen? Oiga, hermano, mire lo que sigue añadiendo el verso 22. Mire, el hecho que yo profetice no es garantía que yo voy para el cielo. Córteme eso que porque usted es profeta, usted va a entrar al cielo. Mire lo que dice la palabra de Dios. Córteme eso que porque usted toca la batería o el piano o el saxofón, ¿sí? O usted, pastor, predica. No es eso lo que nos garantiza la entrada al cielo. Es hacer la voluntad de Dios. Pero mire, esa voluntad de Dios todos los días pelea contra nuestra voluntad. Porque la voluntad de Dios nos invita a hacer una cosa y nosotros terminamos haciendo otra cosa. Oiga, la voluntad de Dios, todos los días el Espíritu de Dios nos inclina, nos invita, nos incita, ¿sí?, a hacer esa voluntad. ¿Por qué? Como dice la palabra, porque es buena, porque es agradable, porque es perfecta. Pero no, todos los días, ¿sí?, esa voluntad de Dios enfrenta una continua lucha, un continuo combate contra la voluntad nuestra, hermano, ¿sí? Así que decía, el mejor antídoto para contrarrestar esta condición de insensibilidad espiritual, la mejor medicina para curarnos de caer en una condición similar a la de los líderes religiosos de aquellos tiempos, es preguntarnos todos los días, hermano, ¿todavía estamos haciendo la voluntad de Dios? Porque allí, escúchame, ahí sí no nos podemos engañar nosotros. Yo no me puedo engañar allí. ¿Por qué? Porque vamos esta noche a identificar tres cosas que nos ayudan a hacer que estamos haciendo o no estamos haciendo la voluntad de Dios. La primera, si cada día compartimos a alguien el amor de Dios. Esa es la voluntad, esa es una de la voluntad de Dios para nuestra vida. Después, hermano, escúchame, después que Dios hizo lo que ha hecho por nosotros, cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad, por lo menos de decirle a alguien todos los días, ¿sí?, hablarle a alguien todos los días del amor de Dios. Es una manera de saber si estamos haciendo o no estamos haciendo la voluntad de Dios. La segunda, no, usted dirá, pastor, pero usted no presta el micrófono. No necesita micrófono. Cuando usted va a esa cita médica, cuando usted va a pagar la luz, oiga, cuando usted va a pagar el agua, esa persona que está delante de usted en la fila o el que viene atrás, Dios se lo puso precisamente para que usted le hablara del amor de Dios. Dios se lo puso. No es tan difícil como nosotros creemos o pensamos. Un motivo más, si estamos haciendo no la voluntad de Dios, si en lugar de criticar o en lugar de murmurar, oramos por la vida de las personas que lo necesitan. Mire, hermano, tú puedes percibir que alguien está mal. ¿Por qué tú crees que Dios te permitió que tú te dieras cuenta que alguien estaba mal? ¿Para que lo criticara? No. ¿Para que murmurara de la persona? No. Para que orara por la persona. ¿Sí? Mire, hay personas que se deleitan cuando sueñan. No estoy diciendo que todos. Dije, hay personas cuando Dios les muestra, hermano, ¿sí?, que Cristo vino y parte de la iglesia se fue y parte se quedó. Yo soñé y yo vi quienes se fueron. Sí, hermano, yo me fui, yo me quedé. Mira, si tú no sabes y tú te vas, ya tú tienes problemas bien serios, hermano. Yo no tengo que preguntarle a nadie yo le tengo que preguntar. Si viene escrito, yo me voy o yo me quedo. Porque cada uno de nosotros lo sabemos, hermano. Cada uno de nosotros lo sabemos. Tú no tienes que preguntarle a la persona que tuvo sueños si yo estoy en lo que me fui, hermano. Si nosotros conocemos nuestra condición, mire, esa es una forma
de saber, hermano, si estamos haciendo o no la voluntad de Dios. Hermano, cuando criticamos o cuando murmuramos de alguien, cuando lo que debemos hacer es orar por la vida de la persona que tanto lo necesita. Otro motivo más, si soy de los que escojo qué voy a obedecer y qué no voy a obedecer en la palabra de Dios. Ahí se puede discernir si estamos haciendo o no estamos haciendo la voluntad de Dios. ¿Sabe que hay personas en la iglesia, hermano, que ellos determinan qué van a obedecer y qué no van a obedecer? Hermano, y nadie lo puede cambiar allí. Nadie lo puede cambiar allí. Nadie. Yo decido que yo no voy a diezmar. Nadie me va a cambiar, hermano. Yo decido que yo no tengo que leer la Biblia. Nadie me va a cambiar. Nadie. Yo decido que yo no tengo que estar orando todos los días. Nadie me va a cambiar, hermano. Mire, decía, ¿cómo nosotros podemos discernir si estamos haciendo o no estamos haciendo la voluntad de Dios? Como le dije, si cada día compartimos el amor de Dios a alguien, si en lugar de criticar o murmurar, oro por la persona que tanto lo necesita, si soy de los que escojo qué voy a obedecer o qué no voy a obedecer de la palabra de Dios. No, como bien dice la palabra, no porque yo estoy predicando, eso es garantía, hermano. Eso es garantía de que yo voy a ir para el cielo. ¿Sí? Mi servicio no es lo que determina, ¿sí?, si yo voy o no voy para el cielo. Mi servicio es consecuencia de mi comunión con Dios. Si yo sé a quién yo le estoy sirviendo, hermano, bueno, aquí estamos, esa es mi responsabilidad. Mire, escúcheme, la responsabilidad que Dios me ha dado a mí, yo no se la puedo traspasar a nadie. Oiga eso, yo no se la puedo traspasar a nadie. Eso no se puede traspasar, porque eso Dios te lo dio a ti, no se lo dio a la otra persona. Eso no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que tú cumplas la responsabilidad que Él te puso en tu mano. Yo no puedo traspasar esa responsabilidad a otra persona, hermano. Eso no es así. Eso no es así. Mire, le voy a decir, para que usted entienda, porque hablamos de llamado y con esto vamos a terminar, hermano. Mire, esto no se trata que yo voy a escoger. No, hermano, no hemos entendido eso. El que llama es Dios. Dios es el que llama. No, yo sencillamente, hermano, yo necesito a alguien, yo lo cojo. No, eso no es así. ¿Quién dijo eso? Eso no es hacer la voluntad de Dios. Porque la Biblia dice que Él es el que llama. Nosotros no tenemos ni una potestad ni una facultad de llamamiento. No. Y entonces no entendemos por qué los múltiples problemas que tenemos. No, porque tú escogiste, tú no le preguntaste a Dios si era o no era la voluntad. Y por eso nos metemos en tantos problemas. Yo me meto en problemas, hermano. Yo no voy a eximirme. Yo personalmente me meto en problemas. Porque no, es que nosotros le dimos atributo a las personas. Por eso hace poco yo dije, hermano, mire, hermano, no meta a cualquier persona en su casa. Los tiempos tan peligrosos, hermano. Mira, si los tiempos que nosotros nos criaron fueron tiempos malos, déjame decirte, estos son tiempos más malos, hermano. Tú no sabes a quién tú estás metiendo en tu casa. Tú no sabes. No, hermano, es que en la Biblia se manda a darle hospedaje. Y vamos a hablar de eso, lo que la Biblia enseñaba en su momento. Acuérdese que los judíos, todos ellos son una sola familia, hermano, los israelitas, todos ellos son una familia. Nosotros somos una nueva familia en Cristo, ¿sí? Pero eso no significa que nosotros vamos a adoptar costumbre de ellos, porque el caso de ellos no es el caso nuestro. Y tú no puedes utilizar esa vara para medir esa regla como modelo. No, allí no se aplica eso. Como hoy día que hay personas que están cruzándose, hermano, al movimiento mesiánico porque piensan que decir unas pocas palabras más en hebreo, eso lo santifica. No, acabamos de leerlo, hermano.
Incluso el aprender el idioma hebreo, eso no me garantiza que yo estoy haciendo la voluntad de Dios. Y mire, lo terrible es que nosotros podamos esta noche, hermano, cada uno de nosotros hacer conciencia. Mire, que el hecho de tener un cargo como el que tenían todos ellos, y todos dicen, hermano, eran carnales. Todos eran carnales cuando habían llamado a hacer el liderazgo espiritual, ¿sí?, del templo del Señor. El liderazgo espiritual. Y estaban a distancia de lo que Dios le había llamado. Y quiera Dios, hermano, que cada uno de nosotros podamos utilizar esta reflexión en esta noche para que nosotros entendamos que la sensibilidad espiritual se puede perder. Y especialmente, hermano, con el transcurrir del tiempo, se puede perder. Pero que Dios en esta noche nos ha dado una palabra de advertencia, una medicina, un antídoto. Hermano, que diariamente, hermano, nosotros nos preguntemos, nosotros nos examinemos si estamos o no estamos haciendo la voluntad de Dios. Y si no estamos haciendo la voluntad de Dios, empezar a enmendar, a corregir todo lo que nosotros tengamos que enmendar y corregir. Porque los tiempos son duros, hermano. Los tiempos son duros. La Biblia dice que los postreros tiempos, sí, si no fueran acortados los tiempos, dice, ni aún los escogidos serían salvos. Así que esto nos invita, nos exhorta, hermano, a que nosotros tengamos que oír palabras como esta para meditar, para reflexionar, hermano, cada uno de nosotros, y no vivir por el señalamiento, por lo que la hermana o el hermano cree o dice de mí. No, el mismo Espíritu, hermano, da testimonio de cada uno de nosotros. Y ese Espíritu, hermano, no es mi conciencia. La conciencia es una cosa y el Espíritu de Dios es otra cosa. El mismo Espíritu de Dios da testimonio, hermano. No da testimonio. ¿Cómo tú estás, caballero? Está mal. ¿Cómo tú estás, fulanito de tal? Está mal. Sí, pero eso sirve para que nosotros enmendemos. Mira, hermano, yo no sé si a ti te pasa lo mismo que a mí. Yo no puedo estar un día sin leer la palabra de Dios. Yo creo que yo siento que empiezo a perder la conexión con Dios. Pero cuando yo estoy en comunión con Dios, continuamente yo estoy oyendo la dirección de Dios. ¿Sí? Es un principio para cada uno de nosotros. Yo no puedo dejar de orar. Y la Biblia lo dice, orar. ¿Cuánto? ¿Hasta cuándo? Sin cesar, dice. O sea, nunca pares. ¿Por qué? Porque esa es la evidencia, hermano, que la línea de nosotros con el Señor está abierta, continuamente abierta, y que cuando hay un momento de crisis, de peligro, ahí está Dios para responder nuestro clamor. Así que decía, qué bueno reflexionar en palabras como estas, porque como decía al principio, muchas veces la motivación nuestra es agarrar estos pasajes y pasarlo por alto, pasarlo rápido, o si no, hermano, meditar lo terrible que era esa gente en aquellos tiempos. Pero el motivo, la razón de esta historia no es ni la una ni la otra, sino, como decía, preguntarnos cuándo es que se llega a ese estado de insensibilidad y cómo puedo identificar, hermano, si ya hemos caído en ese estado y no nos hemos dado cuenta. Incline su rostro en esta noche. Señor, te adoramos y te bendecimos, Padre. Y te damos gracias, Señor. Muchísimas gracias por tu amor, Padre amado. Porque por tu amor, Señor, que tú nos hablas a nosotros. Gracias por tu Espíritu Santo y por tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra es buena, Señor. Ciertamente es confrontativa, pero también es medicina para nuestros huesos, Señor. Padre, en esta noche queremos pedirte en el